Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y el día de hoy nosotros inauguramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo un nuevo trimestre de estudio, en el cual tendremos delante de nosotros un tema maravilloso y absolutamente necesario para poder crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo como creyentes que puedan tener motivos suficientes basados en una comprensión bíblica del carácter de Dios para continuar como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, aún en medio de cada experiencia dolorosa que nos toque afrontar en esta vida. Y es exactamente eso, una de las cosas que representa la imagen bíblica del cristianismo. Desde sus inicios, el Señor Jesucristo se encargó de dejarnos bien claro: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, cobre ánimo vuestro corazón. Yo he vencido al mundo. Y precisamente de eso se trata entonces nuestro trimestre de estudio. Estudiaremos entonces la lección titulada En el crisol con Cristo. Y es maravilloso, maravilloso que cada vez que nosotros pasemos por el crisol de la aflicción, en el cual nuestra fe como oro precioso es probada y de esa manera refinada como el precioso oro, recordemos en todo tiempo que allí con nosotros, en medio de nosotros y en nosotros, habita Cristo, quien experimentó juntamente con nosotros el dolor y la aflicción propios de este mundo. Habiendo dicho eso, entonces queremos recordar, antes de entrar en nuestro tema a través de una oración, queremos recordar que este repaso grabado que usted está viendo en este momento tiene un complemento totalmente en vivo que realizamos el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, con la finalidad de que si usted tiene alguna pregunta o inquietud, usted pueda hacérnosla llegar en toda libertad y en comunión cristiana el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, a través de este mismo canal. Habiendo dicho eso, vamos entonces a orar y nos dispondremos a estudiar el preciosísimo texto que Dios en su palabra nos regala el día de hoy, como es el Salmo número 23. Y lo que este salmo nos enseña acerca de Dios, su carácter y una forma de comprender el dolor y la angustia que algunas veces experimentamos, aún como hijos de Dios y seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Oramos juntos. Nuestro Padre bendito y santo, la gloria, la honra, Señor, sean tuyas por los siglos de los siglos, Padre, en los cielos y en la tierra. Delante de ti, Señor, nos atrevemos a entrar en santa audiencia delante de tu trono, solamente en el nombre precioso, suficiente y bueno de Cristo Jesús, y amparados en sus méritos, confiados en su revelación, en su carácter y amor, Señor, nosotros pedimos que cumplas para nosotros la promesa de enviar tu Santo Espíritu en el nombre de Cristo, y tu Espíritu, Señor, eleve nuestras miradas y nos permitas comprender tu carácter, contemplar a Cristo lleno de gloria y hermosura, Señor, y al verle por medio de tu palabra, ser transformados a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor, por hacernos comprender tu preciosa palabra, por hacer habitar, Señor, nuestras mentes en tus promesas. Edifícanos en el nombre precioso
de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, como ya decíamos en la introducción, el tema para este trimestre lleva como título En el crisol con Cristo. Y la razón de este trimestre, según lo expone su propio autor, o mejor dicho, el contribuyente principal para la realización de esta temática de la escuela sabática, nos ha dicho que su propósito no es desarrollar una teodicea. En otras palabras, una defensa del carácter justo de Dios en el contexto del bien y el mal, o en el contexto de la existencia del mal. No es su propósito entonces exponer y comprender lo que él mismo ha denominado como lo incomprensible. No es su propósito ofrecer una teodicea en la cual se comprenda precisa y acertadamente todo lo que tiene que ver con explicar el carácter de justicia de Dios en medio de la existencia del mal y del dolor. Su propósito, como él nos lo ha dicho, es más bien ofrecer una herramienta práctica que nos permita a nosotros luchar, soportar, experimentar con valentía y con fe el sufrimiento cuando esto sea nuestra suerte o cuando esto sea la experiencia de alguno de nosotros. Lo que es absolutamente común, lo que es absolutamente esperable, porque si somos seguidores de Cristo y al mismo tiempo habitantes de este mundo, aunque sepamos que nuestra ciudadanía no yace aquí, sino en el reino de los cielos, mientras estamos de paso por esta tierra, sabemos que en algún momento de nuestras vidas necesitaremos enfrentar el dolor y el mal como parte de nuestra experiencia. Así que vamos a mirar lo que el Salmo 23 nos enseña en relación con esto. ¿Qué podemos aprender acerca de Dios, de su carácter, en medio del contexto de la existencia del mal y del dolor como parte de nuestra experiencia? Salmo número 23. Vamos allá. Salmo número 23 nos dice el sobrescrito, que es un Mismor le David, es un salmo para David o es un salmo de David, como se puede entender en el hebreo. Y lo interesante es que estos sobrescritos, esto que aparece probablemente en su versión de la Biblia, encima del primer versículo del Salmo 23, aparece con letras pequeñitas como Salmo de David. Este sobrescrito, de manera interesantísima, forma parte del mismo texto hebreo. Así que podemos darnos cuenta que esto es el libro de los Salmos es como una compilación de los escritos de David y de otros salmistas, que aquel autor que los compila en el nombre del Señor los cataloga y los edifica, o los cataloga y los registra como perteneciente, en este caso, a David como su autor o como el destinatario de este salmo. Preferimos creer que David es el autor, como así también lo confirma la inspiración a través de la mensajera del Señor, Elena de White. Aquí entonces nosotros tenemos en el Salmo 23 lo siguiente. Primer versículo, dice entonces lo siguiente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En hebreo, este primer versículo tiene una métrica espectacular, una métrica preciosa, porque en hebreo este primer versículo, que forma como un encabezado de todo el contenido del Salmo 23, en hebreo contiene solamente 4 palabras: Adonai Roí Lo Echzar. Solo 4 palabras. 4 palabras que pueden ser traducidas sin relación a un tiempo específico. En este caso, la traducción al español lo ha vertido con
una orientación futura. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En hebreo, la traducción de la frase lo echzar puede ser traducida sin relación a un tiempo específico, ni pasado, ni presente, ni futuro, sino a una verdad de carácter universal. Como si el autor en hebreo dijera, Adonai Roí, Jehová es mi pastor. El verbo ser o estar en hebreo se encuentra implícito, no aparece en el texto original, pero allí donde el texto no nos presenta el verbo ser o estar, el verbo ser o estar siempre debe ser sobreentendido, porque así es el idioma hebreo. Es un idioma en donde el verbo ser o estar generalmente va implícito en la construcción de una forma no verbal de la oración, que es una forma sustantivada de construir la oración. Ok, apartándonos de estos detalles técnicos, lo interesante es que una traducción más cercana al texto original no comunicaría la opción de que siendo Jehová nuestro pastor, no nos va a faltar nada en el futuro. No, sino que como verdad universal, el autor en el texto hebreo estaría diciendo, Jehová es mi pastor, yo no carezco, yo no paso necesidad, yo no escaseo. Es una manera de traducir el texto que está en el original hebreo. De manera que lo que el autor quiere decirnos como el encabezado de todo lo que va a decir de allí en adelante es que pase lo que pase, si Jehová es mi pastor, si Él va adelante, si yo sigo su voz, si yo cedo a su guía, si me dejo conducir, no carezco de nada, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Es una verdad universal aplicable a todo tiempo. Nada me falta, de nada carezco, nada escaseo. Y es maravilloso la manera en la cual este salmo es encabezado por esas palabras. La verdad universal que todo seguidor de Cristo puede y tiene el privilegio de aprender acerca de Dios que encabeza este salmo es que la guía, la conducción del fiel pastor en todo tiempo promete para nosotros que no nos faltará nada, de nada tendremos necesidad, de nada careceremos, en ningún momento escasearemos. ¿Por qué? Porque Él es, porque Él nos conduce, porque Él es el pastor. Y esa es la garantía de que nada escasearemos, de que nada nos hará falta. Y esto es maravilloso poder tenerlo en la mente, pero no solamente tenerlo en la mente, sino creerle a Él porque nos lo ha dicho. Él en su palabra promete que nada hará falta a aquel que ceda ante la conducción del fiel pastor. Y alguien podría decir, bueno, pero en algunos momentos de mi vida he tenido necesidad. Pero su promesa es que a pesar de las percibidas necesidades que usted y yo podamos ver y tener en nuestras vidas, su presencia garantiza que Él proveerá. Él va adelante. Él nos mostrará la salida. Él nos conduce en medio de la prueba y juntamente con la prueba ya tiene la salida. Dice entonces el segundo versículo: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Es muy, pero muy interesante que en el texto hebreo estos delicados pastos para tener o para contener esa palabra en el original
el hebreo utiliza la palabra hebrea deshe, que quiere decir un pasto nuevo, nuevecito, un pasto que recién brota. Y esto es muy interesante cuando se comprende la geografía de la tierra de Israel. Mira esto, los pastores en la tierra de Israel no tienen abundancia de pastos para las ovejas. En otras palabras, no hay en Israel para los pastores praderas repletas de pasto, como si al observar la pradera de pasto el pastor pudiese pensar: aquí voy a estar con mis ovejas días, semanas y meses comiendo y comiendo y comiendo. No hay ese tipo de cosas en la tierra de Israel. Lo que hay en la tierra de Israel para las ovejas y que el pastor debe buscar y debe encargarse de proveer son delicados pastos, que según la palabra hebrea son pastos nuevecitos, frescos, recién brotados. ¿Y por qué esto es importante? Porque la oveja entonces come el pasto que recién brota y eso le alcanza para sostenerse nutricionalmente por un solo día, no más. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la oveja tiene para comer un pasto recién brotado para un solo día y no más? ¿Por qué no un pasto, una pradera abundante donde la oveja pueda comer y comer segura de que no va a faltar, de que podrá comer días enteros? ¿Por qué? Porque precisamente para que la oveja vuelva a comer al siguiente día, allí está el pastor. Allí está el pastor para encargarse de buscar nuevamente ese pasto que recién brota, ese pasto nuevo, ese pasto delicado. Entonces, la oveja sencillamente come lo que el pastor provee para el día. El pastor se encarga de buscar lo del día. Y al siguiente día, ¿en qué confía la oveja? Nuevamente en la voz del pastor, nuevamente en la dirección del pastor. El pastor se encarga de encontrar nuevamente el pasto fresco, recién brotado, para ese día de comida de la oveja. ¿Qué nos enseña esto? Queridos amigos y hermanos, generalmente en la experiencia cristiana, el Señor nuestro Dios no desea darnos en un solo día todo lo que asegurará nuestro futuro de allí en adelante. El Señor no desea conducirnos en un solo día para garantizar todo el futuro, de manera que en el futuro no necesitemos depender del Señor porque ya lo tenemos todo seguro. No, esa no es la manera en la que el Señor guía a sus hijos. Dios anhela que sus hijos conozcan, dependan y confíen en todo tiempo de la capacidad del divino pastor para proveer el pan diario, para proveer la provisión diaria. El Señor nos da gracia oportuna y en su tiempo. No nos da un depósito de gracia, no nos da un depósito de bienes que nos garantice que mañana, en el mes que viene, en el año que viene, no tendremos que buscar, no tendremos que orar, no tendremos que depender de Él porque ya Él nos lo dio todo. No. El Señor nos conduce diariamente. Su gracia se renueva cada mañana. Sus misericordias son eternas, pero caen y se renuevan cada mañana. De la misma manera como el Señor conducía a su pueblo Israel en el desierto, de allí aprendemos la lección que el maná se recoge diariamente y a la hora dicha y prescrita por el Señor. Todos los días hay allí, delante del siervo de Dios,
una provisión de gracia a su tiempo para que el día de mañana volvamos a depender del divino pastor. Cada día hay una misericordia, una gracia de Dios que se renueva todos los días. Por tanto, la experiencia de conducción del divino pastor para nosotros como sus ovejas es una conducción constante, una conducción que incentiva la dependencia total y absoluta día a día del divino pastor. Sigue diciendo entonces el texto lo siguiente: junto a aguas de reposo me pastoreará. La palabra aguas de reposo es en hebreo la misma palabra, o la palabra reposos, en hebreo es un plural, reposos, es la misma palabra, sin embargo, que aparece en Éxodo capítulo 33, cuando el Señor le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré menujá, reposo. Y es maravilloso porque esta es la palabra que viene del verbo o de la raíz verbal nuach, que es un reposo en el que Dios se deleita, en un reposo en el que Dios entra porque todo lo que ha hecho es perfecto y no necesita más. Ese reposo del cual nos habla el Salmo capítulo 23 o el Salmo 23 versículo número 2 es el reposo que provee el mismo pastor. El pastor en su conducción, en su sabiduría, en su presencia puede hacer reposar nuestras almas. Nuestras vidas han de depender del reposo que da su presencia, no las cosas que tengamos, no las cosas en las cuales podamos poner la confianza. La confianza de los hijos de Dios debe ser puesta en vez de en las cosas que tenemos alrededor, en los recursos de los que disponemos. La confianza y el reposo de los hijos de Dios proviene de la presencia de Él. Su presencia da reposo. La unión de Dios con nosotros por medio de Cristo, garantizada y experimentada por medio del Espíritu Santo, es lo que provee reposo. Su poder, su presencia, su constante disponibilidad, su vida en nosotros, esa unión que aún los ángeles anhelan mirar, es la que provee el reposo. Si Dios es, si Dios está, puedo reposar en su nombre. Luego dice el versículo número 3 lo siguiente: confortará mi alma. En realidad la palabra griega confortará, o la palabra hebrea, perdón, en realidad el verbo hebreo es el verbo shuv, que quiere decir regresar, retornar, y es el radical verbal o la raíz verbal de donde se forma la palabra teshuvah, que es la palabra hebrea para arrepentimiento, que es un volverse a Dios, un retorno a Dios. Entonces, cuando dice el texto, confortará mi alma, el texto en hebreo lo que está diciendo es que Dios hace retornar a Él nuestras almas. Él nos hace regresar a Él. El arrepentimiento, el volvernos a Dios después de alguna caída, después de algún error, después de alguna mala experiencia, el volverse a Dios proviene de Él. Su gracia, su poder, su amor nos atrae. Y he aquí una promesa preciosa. Él promete en su palabra hacernos volver.
La oveja, que soy yo, que es usted, la oveja solo debe reconocer su voz y permitir que esa voz que se siente, que se experimenta en la conciencia por medio de influencias visibles o invisibles, permitir que esa voz haga su trabajo de renovar el corazón y volverlo a Dios, restaurarlo a Dios. Esa es la idea que comunica el verbo shuv. Restaurará, hará volver, retornará mi alma a Él, diría el versículo número 3. Y ahora dice el mismo versículo 3, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Lema'am Shemo, dice el texto hebreo. ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, en primer lugar tenemos dos cosas aquí que son bien importantes. Dos elementos sumamente interesantes del texto bíblico. Número 1, sendas de justicia. Para entender lo que son sendas de justicia, nosotros necesitamos en primer lugar tener una idea bíblica en nuestras mentes del concepto de justicia según las Sagradas Escrituras. Mira esto. Uno de los errores más comunes de la teología de Occidente, la teología latinizada, la teología que es una combinación de la filosofía griega con el pensamiento cristiano, que da una mezcla de pensamiento especulativo acerca de Dios, que es filosófico en esencia. Uno de los errores más grandes es tratar de interpretar los conceptos según fuentes de lenguaje diferente al texto original. Por ejemplo, supongamos que para encontrar el sentido de la frase sendas de justicia, yo parto del concepto latino de justicia, en la cual justicia es la repartición o la entrega a cada uno de lo que corresponde. Es un concepto distributivo de justicia. Es decir, si a mí me corresponde por mis acciones pagar una pena, entonces eso es justicia. Justicia es que yo experimente esa pena porque es lo que me corresponde de acuerdo a mis acciones. Es un concepto distributivo de justicia. O mejor dicho, podemos llamarlo un concepto de justicia retributiva. Cada quien recibe lo que le corresponde. Y aquí el texto hebreo o el significado bíblico de justicia es absolutamente diferente. Absolutamente diferente. ¿Por qué razón? Vamos a mirar en el Salmo 119, en primer lugar, ya que estamos en el libro de los Salmos, vamos a mirar lo que es una definición bíblica de justicia. Y vamos entonces a comparar esta definición extraída de los Salmos, especialmente el Salmo 119, vamos a compararla con el concepto de justicia que podemos extraer del libro del profeta Isaías, que es maravilloso y abundante en esta idea bíblica de justicia. Vamos en primer lugar, dejemos un dedo allí en el Salmo número 23 porque vamos a regresar brevemente y vamos a trasladarnos al Salmo 119. Salmo 119. Y vamos a leer en primer lugar el versículo 142. Mira esto. Salmo 119, versículo 142. Mira, por favor, la manera en la cual el texto hebreo, el texto bíblico, comunica sus definiciones a través de una estrategia literaria conocida como un paralelismo sinónimo. ¿Qué cosa es un paralelismo sinónimo? Es la declaración en una y otra frase de la misma idea, pero con diferentes palabras. Es una misma idea, es un mismo significado, pero con palabras o frases distintas. Mira lo que dice.
Versículo 142 del Salmo 119. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Mira que en este paralelo sinónimo, ley, la ley de Dios, la ley de verdad es paralelo a justicia. En este caso, justicia y ley expresan lo mismo. Versículo número 172. 172. Mira esto, dice el texto. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces, nota que justicia en este sentido proviene de lo mismo que es y son los mandamientos del Señor. Los mandamientos del Señor, todos sus mandamientos son justicia. ¿Qué cosa es justicia? Justicia es la misma ley de Dios, que es la expresión de lo que Dios es, de su carácter. Su justicia es la expresión de su carácter dada a entender para las criaturas por medio de su ley. Su ley es justicia. Pero ahora mira esto. Al mismo tiempo, el mismo Salmo 119, en el versículo 123, ya contiene una ampliación del significado de justicia. No solamente como justicia igual a ley de Dios, sino como lo siguiente. Mira esto. Salmo 119, versículo 123. Lee conmigo, dice el texto. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Mira qué maravilloso. En este texto, salvación y palabra de justicia es lo mismo. Es exactamente lo mismo, de acuerdo al paralelismo sinónimo que se establece entre estas dos líneas. ¿Qué es lo que nos enseña el profeta Isaías en relación con esto? Mira esto. Vamos a trasladarnos al profeta Isaías, por favor, y vamos a leer en primer lugar el capítulo número 11. Capítulo número 11 del profeta Isaías, en el versículo número 5. Isaías 11:5 dice lo siguiente. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Nota que en la primera línea la justicia es como la correa que sostiene nuestras vestiduras. Y luego esa misma justicia sigue siendo la misma correa, ceñidor de la cintura, pero en vez de justicia aparece la palabra fidelidad. Nota aquí el paralelo. Justicia es igual a fidelidad. Mira lo que dice de manera siguiente el texto de nuevo, por favor, en Isaías. Vamos a leer nuevamente Isaías, pero esta vez el capítulo 51. Y mira cómo se combinan estas dos ideas de justicia aquí en Isaías 51. Vamos a leer en primer lugar el versículo número 5, luego el 6 y terminamos con el 7 en esta ocasión. Dice, versículo 5, Isaías 51, versículo 5. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación. ¿Se dan cuenta? Miren el paralelo. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación. El mismo paralelo que ya habíamos descubierto en el Salmo 119, versículo 123. Y ahora mira el versículo número 6. Dice así el texto. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores. Escucha. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. ¿Te das cuenta? Salvación y justicia en paralelo, sinónimo. Y ahora mira el versículo número 7. Mira esto. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No, date cuenta, la misma verdad que se enseña en el Salmo 119, versículo 172, que nos enseña que sus mandamientos, su ley es justicia, aquí aparece
en este paralelo como quienes conocen la justicia son los que llevan en el corazón la ley. Y esto es maravilloso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender el concepto de justicia para entender lo que es una senda de justicia? Según el Salmo 23. Bien, el concepto o idea bíblica de justicia que nos enseñan las Sagradas Escrituras es que justicia, de manera resumida, es la fidelidad divina a su mismo carácter, a su propio ser, fidelidad que se expresa en una continua acción de Dios por sostener las promesas de su pacto, sus propias promesas, mostrando un carácter absolutamente fiel y leal a sus propios principios, a su propio carácter. Y esta fidelidad, este carácter se expresa en su ley. Entonces, justicia es ese atributo de Dios por el cual Dios se mantiene siempre fiel a sus propias promesas, siempre leal a su propio carácter, siempre leal a los principios éticos sistemáticos mostrados en su ley que lo describen a Él. Dios siempre permanece fiel y leal. Y esa fidelidad, esa justicia de Dios es lo que le permite a Dios realizar por su pueblo todos estos actos de salvación que no son otra cosa que la lealtad de Dios a su propio pacto, a su propia promesa, a su propio carácter. Por esa razón es que en el Salmo 23, versículo número 3, el texto termina diciendo, mire cómo termina, me guiará por sendas de justicia, escucha, por amor de su nombre. ¿Te das cuenta? ¿Por qué Dios nos conduce por sendas de fidelidad? Por sendas que nos muestran el total y absoluto compromiso de Dios de sostenernos, de ser fiel, de cumplir sus promesas, de vindicar su propio carácter, de llevarnos a conocerlo como Dios fiel, Dios leal, Dios siempre que cumple sus promesas. ¿Por qué Dios hace eso? Por amor de su nombre. En pocas palabras, Dios, por medio de cada acción suya a través de la cual cumple sus promesas, nos salva, nos redime por causa de su propia fidelidad. Dios se deja conocer como verdaderamente es. Un Dios absolutamente leal a sus propias promesas, a su propio pacto, a lo que Él ha dicho de sí mismo. Por eso el texto dice que las sendas de justicia son aquellas sendas en las que Dios nos conduce por amor de su propio nombre, porque Él se deja conocer a través de esos actos de salvación que hace a favor nuestro para mostrar cuán dispuesto está a sostener sus propias promesas, su propio carácter, su propio nombre, su propia justicia. Por eso en el Evangelio, por ejemplo, en Romanos capítulo número 3, versículos 24, versículo 25, versículo 26, ¿qué es lo que Dios hace? Según el mismo versículo 21 de Romanos 3, 21 en adelante, ¿qué es lo que Dios hace? Dios manifiesta su propia fidelidad en y a través de Cristo, para que aquel que contempla a Cristo, que ve a Cristo, que tiene a Cristo, que conoce a Cristo, ¿qué es lo primero que entiende y comprende acerca de Dios? Su fidelidad, su justicia, su lealtad, porque Cristo es la evidencia de que Dios cumple sus promesas. Cristo es no solamente la evidencia de que Dios cumple sus promesas, Cristo es el medio, es el vehículo por el cual Dios cumple sus promesas. Al ver a Cristo, la imagen viene a nuestras mentes de que Dios es absolutamente fiel y que Cristo es la prueba de ello. Y esto es la razón por la cual el texto dice, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Sigue diciendo entonces el versículo número 4. Y aquí, atención con esto, y aquí en el versículo número 4, en la primera palabra del texto hebreo, del versículo número 4, aparece una
conjunción adverbio, sirve para las dos cosas. Es como una palabra que es al mismo tiempo conjunción, al mismo tiempo adverbio, y es la palabra hebrea gan. Esta palabra se utiliza en los textos discursivos del idioma hebreo para marcar en el texto como el inicio de una nueva sesión, de una nueva sección en el texto, ¿ok? Es el inicio de una nueva parte. Entonces podemos decir, a grosso modo, que el Salmo número 23 se divide en dos partes, del versículo 1 al 3 y luego del versículo 4 al 6. Y la división está mostrada en el texto por esta conjunción adverbio, que es la palabra hebrea gan, ¿ok? Entonces así comienza el Salmo número 23, versículo 5. Aunque ande, en hebreo puede entenderse como también al andar, ¿ok? Más o menos. Entonces, aunque ande en valle de sombra de muerte, Salmavet es la palabra hebrea que es sombra de muerte, traducida como tinieblas, pero contiene en la formación de su palabra, contiene la palabra mavet, que es la palabra muerte. Entonces, estas no son cualquier tinieblas, estas son las tinieblas de la muerte, la oscuridad de la muerte. Entonces, aquí el texto dice que aún también al andar en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno o no temeré mal, porque tú estarás conmigo, en medio de mí, conmigo, el texto hebreo dice, ¿ok? Imadi, es decir, conmigo, en medio de mí, en mi presencia estarás. Y esto es absolutamente maravilloso, maravilloso, maravilloso. ¿Por qué? Mira, aquí hay algo que nosotros entendemos del sufrimiento, que nos muestra una imagen de Dios tan genuina, tan real, tan maravillosamente fiel y leal. Y es lo siguiente: Dios, el Dios creador, cuya palabra se pronunciaba y lo que no existía venía a la existencia. Ese Dios repleto, gloriosamente lleno de poder creador, es el mismo Dios que experimentó en carne las angustias de la muerte. Nuestro Creador experimentó en carne humana las angustias de la muerte. Y eso es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque eso nos dice que nuestro Dios, el Dios a quien tú y yo adoramos, no es un Dios en la lejanía, allá en el lugar más recóndito e imposible de imaginar del universo, sentado aisladamente y lejanamente de cualquier otra criatura en un trono endiosado y entronizado que no tiene nada que ver con las criaturas y que sencillamente con su poder orquestra todas las cosas, pero él mismo no es tocado por la realidad de su creación. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia conoce en carne propia lo que el mal puede doler en el corazón. Y lo conoce porque asumió nuestra humanidad y en nuestra carne sufrió y padeció los dolores de la muerte para mostrarnos que allí, cuando tú y yo sufrimos, Él entiende, Él conoce, y por tanto no es inmoral al decirnos: levantad vuestras cabezas y mírame a mí. No, no es inmoral, porque Él lo conoce, Él lo padeció. Y aquí entonces nos muestra que el mal es un problema en el universo tan complejo que a Dios mismo le tocó experimentar las consecuencias y los dolores que el mal y el pecado pueden producir en el corazón, para darnos ejemplo y llamarnos por su poder a resistir y sostener la lucha por su gracia, porque por su gracia y su poder, en medio de nuestra debilidad,
su poder y su gracia se perfecciona. Él comprende porque fue rodeado de debilidad y experimentó la muerte como uno de nosotros. Es maravilloso. Dios conoce eso. Así que aquí vemos, queridos hermanos, número uno, que el mal es un problema bien complejo y bien serio. Tan real y tan complejo que el mismo Dios experimentó algo de sus consecuencias, algo de su dolor en carne humana, habiendo asumido nuestra humanidad para sufrir los dolores de la muerte a fin de ser perfeccionado y convertirse así en autor de eterna salvación para los que le obedecen. Según Hebreos capítulo número 5. Sigue diciendo el texto, tu vara y tu cayado. En hebreo hay un detalle bien interesante en el texto hebreo. Literalmente, el texto hebreo leería lo siguiente. Tu vara y tu cayado, ellos me infundirán aliento. Es como si el autor hebreo dijera, tu vara y tu cayado, sí, ellos, estos instrumentos que pertenecen al pastor, ellos son los que me infunden aliento. Y esto es muy interesante, porque de una vara que generalmente es para disciplinar, al mismo tiempo para proteger, ¿cómo proviene de la vara del pastor, de su cayado, el aliento para las ovejas? Y esto es algo maravilloso. Atención con esto. El mismo instrumento que sirve para proteger las ovejas de cualquier depredador, es el mismo instrumento que sirve para disciplinar a una oveja o para salvarla de cualquier risco o pendiente donde la oveja haya caído. Y esto es maravilloso. Algunas veces, queridos amigos y hermanos, de las pruebas, del dolor y de la adversidad, proviene la misma intención salvífica por la cual Dios nos alcanza y nos redime. Algunas veces la prueba, la disciplina, la angustia, la adversidad, tiene propósitos salvíficos. Tiene propósitos de encontrarnos, de hacernos volver a Dios, de llegar a la conciencia, porque el que está en fiesta, no generalmente el que está enfiestado, el que está en medio del banquete, no reflexiona, pero en el día del luto, ese luto trae realidades, comprensiones del carácter de Dios al corazón que nos hace reflexionar. En el día del luto se reflexiona. Algunas veces entonces la prueba alcanza ese corazón que de ninguna otra forma quizá hubiese sido alcanzado. Sigamos con el texto, versículo número 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es maravilloso que Dios, según este versículo, sea capaz de preparar banquete para nosotros, que es la imagen de la bonanza, de la plenitud en el idioma y la cultura hebrea. No solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. Recuerden que en el Nuevo Testamento tenemos, incluso en el libro de Apocalipsis, la imagen de un banquete para los redimidos, para celebrar las bodas del Cordero con nuestro Señor. Así que este banquete, lo interesante es que en este texto, este banquete Dios puede montarlo, puede disponerlo, puede armarlo en presencia de mis enemigos. Mira esto, para nosotros la palabra enemigos puede ser un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, una persona que nos ha hecho mal, que nos ha traicionado, que habla mal de nosotros. Pero en el contexto de David, enemigos, por ejemplo, piensa en su hijo Absalón. Enemigo era incluso, por ejemplo, en ese caso Absalón, su propio hijo, buscando su vida para matarlo y quitarle el trono. Y lo interesante es que en los salmos donde David está huyendo de Absalón,
Lo interesante es que David puede dormir. De acuerdo con la Biblia, el texto nos dice que dormiré y en paz me acostaré porque tú me haces vivir confiado. Entonces, cuando David huía de Absalón, cuando David tenía enemigos serios que querían quitarle la vida, piensa en el mismo Saúl, por ejemplo, David podía reposar y dormir. Esto es maravilloso. Dios es capaz de traer consuelo, paz y bonanza, la imagen del banquete, aún en medio de persecuciones de enemigos como Absalón, como Saúl. Y esto es maravilloso. Hermanos, esto es una promesa que solamente hay que creer. Solamente hay que creer. En esa dificultad, en esa animadversión que experimentas de alguna persona, en ese comportamiento hostil que proviene de algún ser querido, de algún familiar, recuerda que Dios tiene banquete para ti en medio de esa persecución. El Señor proveerá, el Señor te hará reposar, el Señor te dará sus deliciosos manjares en medio también de la persecución. Finalmente, el Salmo termina de manera gloriosa en el versículo número 6 diciéndonos algo extraordinario. La palabra hebrea con la que comienza el versículo 6 es la preposición que es como una forma hebrea de afirmar, no solamente con palabras, sino como con una interjección, como con un gesto afirmativo, como que el hebreo dijera, es decir, ciertamente, con toda seguridad. Una palabra que al mismo tiempo es una interjección, es una preposición y comunica la certeza que se experimenta y se demuestra también en el lenguaje gestual. Una expresión brillante. Dice, ciertamente el bien, tov en hebreo, el bien, lo mismo que Dios le dijo allá a Moisés, yo haré pasar toví, mi bien delante de ti, allá en Éxodo capítulo 33 y que lo cumple en Éxodo 34. Es decir, esto es parte del carácter de Dios. El bien es parte del carácter de Dios. Aparece en ese elemento en donde Dios se revela a Moisés en Éxodo capítulo 34, versículo 6 en adelante. Entonces, dice, ciertamente el bien y la misericordia. La palabra misericordia es el hebreo hesed, que quiere decir una expresión de absoluta lealtad amante. Es un amor fiel, es un amor leal. ¿Leal a qué? El amor de Dios es leal a qué? Leal a su promesa, leal a su propio pacto, leal a lo que Él ha dicho. El amor de Dios es fiel y leal a lo que Él ha dicho, a su pacto, a su propia promesa. Entonces dice el texto, mira lo que dice. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré. La palabra morar aquí es la misma palabra que aparece en el versículo número 3. Confortará, hará retornar, hará volver, traerá de vuelta mi alma. La palabra hebrea que aparece moraré por largos días es la misma palabra, es el mismo verbo. En pocas palabras, Dios me traerá de vuelta a su hogar. Dios me llevará de vuelta a casa, a su casa por largos días. Pero lo interesante es que aquí la palabra de perseguir, el verbo de perseguir, el verbo seguir aquí en hebreo, implica la fuerte idea de que el bien y la misericordia de Dios no cederán ante nosotros. En pocas palabras, no se rendirán ante nuestros continuos rechazos o no se rendirá el amor y la misericordia de Dios, no se rendirá fácilmente ante nuestro rechazo y ante nuestras actitudes rebeldes. No, el amor de Dios, el bien de Dios es tan firme y es tan leal que Dios no dejará de incesantemente
perseguirnos, buscarnos, anhelarnos. Como dice Santiago, el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Y como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo número 14, dice, el amor de Dios, el amor de Cristo nos constriñe. La palabra griega es sinejo, que quiere decir, literalmente, quiere decir, nos comprime, nos oprime, nos fuerza. En pocas palabras, esto es algo tremendo. Y es que el amor de Dios es tan, pero tan fiel, es tan leal, es tan constante, que para que los perdidos finalmente se pierdan, tendrán que pisotear y tener por inmunda la sangre del pacto en la cual habían sido reunidos de vuelta a Cristo. En pocas palabras, para que una persona se pierda, tiene que obstinadamente renunciar y oponerse al amor de Dios que nos busca, que nos persigue, que incesantemente atrae el corazón a Él. Y esto es maravilloso, maravilloso comprenderlo del carácter de Dios. ¿Por qué razón? Porque aquí hay una promesa bíblica para ti y para mí. Dios es el que pelea por nuestro corazón. Dios es el que pelea por tu hijo. Dios es el que pelea por tu hija. Dios es el que pelea por tu esposo o por tu esposa. Dios los persigue. Dios los busca. Dios los anhela. Dios quiere constreñir sus corazones. Así que puedes descansar en la verdad bíblica de que el Señor no se rendirá fácilmente hasta alcanzar ese corazón. Si ese corazón finalmente se pierde, será porque pisoteó la sangre de Cristo hasta el cansancio. La despreció, la tuvo por inmunda, pero esa sangre, ese amor, nos va a buscar, nos va a perseguir, nos va a seguir y no se rendirá fácilmente. Habiendo dicho esto y esperando que tú, tu hogar, hayan sido edificados en el nombre del Señor Jesucristo a través de la exposición de la palabra del Señor, se despide de ti tu servidor Manuel Ospinos, recordándote que tenemos una cita para el día sábado a las 7:30 de la mañana para la discusión totalmente en vivo del texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. 7:30 de la mañana, día sábado. Y hoy decimos bendiciones. Chao, chao.